Cada mañana, Laura abría la puerta de la pequeña cafetería con la misma rutina y el corazón un poco cansado. La vida no le había dado muchas oportunidades y ella se aferraba a su trabajo para mantener la esperanza viva. No esperaba que ese día cambiara nada, pero justo cuando sirvió el primer café, él entró. Alejandro caminaba con paso tranquilo, vestido con ropa sencilla, casi desaliñada, como cualquier hombre común que busca un lugar donde sentarse y olvidar sus problemas. Pero sus ojos, profundos y un poco tristes, parecían esconder historias que nadie había escuchado aún. Laura notó su presencia desde el primer instante. Había algo diferente en él, una mezcla de misterio y sinceridad que la atrapó sin que pudiera evitarlo. Él pidió un café negro y se sentó en la mesa más alejada, sin llamar mucho la atención. Sin embargo, cada día volvía a la misma hora, siempre con la misma ropa, siempre con esa mirada que parecía buscar algo más que una simple taza caliente. Un día, cuando la cafetería estaba casi vacía, Alejandro se acercó a la barra y le preguntó a Laura cómo estaba. Su voz era suave, sin pretensiones, y al responderle, ella sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente quería escucharla. Sin darse cuenta, comenzaron a hablar. Alejandro escuchaba con atención mientras Laura contaba historias de su vida, de sus sueños simples y también de sus miedos. Lo que más le sorprendió a Laura fue la humildad con la que Alejandro hablaba. No había rastros de arrogancia ni de ostentación, algo raro en los hombres que ella conocía. Pero, aunque Alejandro parecía sincero, había detalles que no encajaban. Algunas veces, al hablar de su trabajo o sus viajes, evitaba dar demasiados detalles. Cuando Laura le preguntaba, él cambiaba de tema con una sonrisa tímida. Lo que Laura no sabía era que Alejandro era un hombre muy distinto de lo que parecía. En realidad, era un millonario que había decidido fingir ser pobre para descubrir si alguien podía quererlo por quien era y no por su fortuna. Había vivido toda su vida rodeado de lujos y personas interesadas, pero eso nunca le había dado la felicidad que buscaba. Cada día que pasaba junto a Laura, Alejandro sentía que su plan se volvía más difícil de sostener. La sinceridad y la ternura con que ella se entregaba a cada conversación le tocaban el alma. Sin embargo, el miedo a ser descubierto lo mantenía en silencio. ¿Qué pasaría si Laura supiera la verdad? ¿Lo rechazaría por la mentira, o lo amaría aún más por ser valiente? Mientras tanto, Laura comenzaba a sentirse viva de nuevo. No sabía quién era realmente Alejandro, pero sus encuentros se habían convertido en la parte más esperada de su día. La simpleza de sus palabras y la honestidad en sus ojos le daban fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, también había una sombra de duda. Algunos pequeños detalles la hacían preguntarse si había algo que él no le contaba. Una tarde lluviosa, Alejandro la invitó a caminar por el parque cercano. Caminaron bajo el paraguas, compartiendo historias y sueños, mientras la lluvia creaba un ambiente de intimidad que ninguno de los dos había sentido antes. Laura se abrió y le confesó sus miedos sobre el futuro, su inseguridad sobre si algún día podría tener una vida mejor. Alejandro la escuchaba con atención, y por un momento, estuvo tentado a decirle toda la verdad. Pero el miedo lo frenó. Prefería seguir con la mentira, aunque eso significara que sus sentimientos quedaran atrapados en un secreto. Mientras la veía sonreír bajo la lluvia, comprendió que ese pequeño momento valía más que todo el dinero del mundo. Cuando regresaron a la cafetería, Laura sintió que algo dentro de ella había cambiado. Alejandro no era solo un cliente más, sino alguien que, sin saberlo, había sembrado esperanza en su corazón. Lo que no sabía era que ese hombre sencillo guardaba un mundo oculto, un mundo que estaba a punto de revelar y que pondría a prueba todo lo que ella creía sobre el amor y la verdad. Desde aquel día en el parque, Laura no podía dejar de pensar en Alejandro. Había algo en su forma de ser, en su manera de escuchar y de no juzgar, que la hacía sentir diferente. Pero la duda seguía creciendo en su interior, una duda que no lograba explicar. ¿Quién era realmente ese hombre que parecía tan sencillo, y al mismo tiempo, tan reservado?
Cada palabra que él pronunciaba parecía cuidadosamente medida, como si ocultara algo importante. Una mañana, mientras servía cafés y atendía a los clientes habituales, vio a Alejandro entrar con la misma ropa sencilla, pero con una expresión distinta. Había algo en sus ojos que la hizo fruncir el ceño. Parecía preocupado, como si cargara un peso invisible. Cuando se acercó a la barra, él saludó con una sonrisa débil y pidió su café de siempre. ¿Todo bien?, preguntó Laura, intentando ocultar la curiosidad que sentía. Sí, solo un poco cansado, respondió él, evitando mirarla directamente. Laura quiso insistir, pero decidió no presionar. Sin embargo, en el fondo sabía que esa tranquilidad era solo apariencia. Aquel hombre misterioso comenzaba a mostrar grietas en su máscara. Los días siguientes, Alejandro seguía llegando a la cafetería, pero algo había cambiado en su actitud. Estaba más callado, menos dispuesto a compartir. Laura notó que cuando hablaban, él evitaba ciertos temas, y a veces se quedaba mirando al vacío, como si estuviera atrapado en pensamientos profundos. Eso despertó aún más su interés y preocupación. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, escuchó una conversación entre dos mujeres que hablaban de un hombre millonario que se había alejado de la ciudad para vivir discretamente y sin lujos. Sin pensarlo mucho, Laura recordó a Alejandro y se preguntó si habría alguna relación entre aquel rumor y su misterioso amigo. Decidió entonces observar con más atención, intentando descubrir pistas que confirmaran sus sospechas. En una ocasión, mientras Alejandro salía de la cafetería, vio un coche negro y elegante detenerse a unos metros. Él no subió, pero el vehículo parecía esperarlo. Fue un instante breve, pero suficiente para que Laura comenzara a dudar aún más. Con el corazón acelerado, quiso enfrentar a Alejandro, pero no sabía cómo hacerlo sin perder su confianza. Por primera vez, la imagen del hombre sencillo se desdibujaba, y en su lugar aparecía alguien mucho más complejo, alguien con secretos que ella no estaba segura de poder manejar. Una noche, Laura no pudo dormir. Repasaba en su mente cada conversación, cada gesto de Alejandro. Recordó cómo le había contado sus sueños de una vida mejor, sus miedos y esperanzas, y cómo él la había escuchado sin juzgar. Pero ahora, esa imagen se veía empañada por la sospecha de que algo importante le estaba ocultando. Al día siguiente, cuando Alejandro llegó a la cafetería, Laura decidió ser directa. Cuando él pidió su café, ella le preguntó con voz firme: «Alejandro, ¿hay algo que no me estás diciendo? Siento que hay algo que escondes, y necesito saber la verdad». Él la miró sorprendidos, con los ojos llenos de conflicto. Por un momento, pareció que iba a responder, pero luego bajó la mirada y suspiró profundamente. «Laura, no es fácil para mí hablar de esto, pero creo que ya no puedo seguir ocultándolo». Ella esperó en silencio, sintiendo que el aire se volvía denso y pesado. «La verdad es que no soy quien parezco», comenzó él con voz baja. «No soy un hombre común como crees. Soy millonario. Pero no quería que eso nos separara. Quise conocerte sin que mi dinero fuera un motivo para acercarte a mí». Laura sintió que el mundo se detenía por un instante. Por un lado, estaba la sorpresa, la confusión y la sensación de haber sido engañada. Por otro, la comprensión de que Alejandro había arriesgado mucho para estar con ella, para que ella lo quisiera de verdad. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó con la voz entrecortada. «Tenía miedo», respondió Alejandro. «Miedo de perderte, miedo de que me vieras de otra manera. Pero ahora sé que debo ser sincero, porque lo que siento por ti es real, y no puedo seguir fingiendo». Laura respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que esta confesión no era el final, sino el comienzo de una historia que ninguno de los dos había imaginado. Una historia que pondría a prueba su amor, su confianza y la fuerza para aceptar a la otra persona, tal como era, con sus luces y sus sombras. Alejandro sabía que después de su confesión nada volvería a ser igual.
Cada palabra que había dicho parecía flotar en el aire entre ellos, creando una mezcla de silencio y tensión. Laura lo miraba con los ojos llenos de incertidumbre, intentando entender cómo un hombre tan cercano podía haber sido, durante tanto tiempo, un misterio tan profundo. Ella se levantó lentamente, como si necesitara espacio para ordenar sus pensamientos. Caminó hacia la ventana de la cafetería y observó la calle, donde la gente seguía su vida sin saber lo que sucedía dentro de ese pequeño lugar. Sentía una mezcla de decepción y tristeza, pero también una extraña sensación de compasión hacia Alejandro. ¿Por qué fingiste ser pobre?, preguntó al fin, con la voz temblorosa pero decidida. ¿No confiabas en mí? Alejandro bajó la mirada, apretando las manos. No es que no confiara en ti, respondió. Es que nunca había conocido a alguien como tú. Siempre estuve rodeado de gente que solo me veía por mi dinero, no por lo que soy. Tenía miedo de que si te decía la verdad, no querrías saber nada de mí. Laura se sentó de nuevo, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. Pensó en todas las veces que Alejandro la había escuchado sin juzgarla, en su forma de hacerla sentir especial sin importar su trabajo ni su situación. Pero ahora, ¿todo eso era real o solo una farsa bien construida? Me duele que hayas mentido, dijo con sinceridad. Pero también sé que la verdad no siempre es fácil de decir. Necesito tiempo para pensar, para entender lo que esto significa para nosotros. Alejandro asintió, sabiendo que no podía apresurar las cosas. Quería demostrarle que su amor era auténtico, que la mentira había sido solo una barrera para protegerse, no para engañarla. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Laura se debatía entre el resentimiento y la esperanza. Por momentos, recordaba las risas compartidas, las confidencias bajo la lluvia, y sentía que su corazón aún latía con fuerza por Alejandro. Pero otras veces, la sombra de la mentira parecía crecer y nublar todo. Alejandro, por su parte, intentaba ser paciente. Se acercaba a la cafetería con la esperanza de encontrar a Laura, de explicarle que estaba dispuesto a cambiar y a abrir su mundo para ella. Pero cada vez que ella lo veía, evitaba mirarlo, como si un muro invisible los separara. Una tarde, cuando la cafetería estaba casi vacía, Alejandro decidió hablar con honestidad una vez más. Se sentó frente a Laura y con voz firme, le dijo: «Sé que te he fallado, y entiendo si necesitas alejarte. Solo quiero que sepas que lo que siento por ti es verdadero. No quiero perderte, ni ahora ni nunca». Laura lo miró a los ojos y vio en ellos una sinceridad que la conmovió. Se dio cuenta de que, aunque había dolor, también había esperanza. Y que el amor, a veces, no es perfecto, pero puede ser fuerte si se construye con verdad. Esa noche, Laura reflexionó sobre lo que había vivido. Entendió que el amor no siempre llega envuelto en perfección, sino en momentos de vulnerabilidad y honestidad. Sabía que tendría que decidir si estaba dispuesta a seguir adelante con alguien que, aunque había mentido, ahora estaba dispuesto a ser real. Mientras tanto, Alejandro se preparaba para esperar. Sabía que la confianza no se recupera de inmediato, pero estaba dispuesto a demostrar que podía ser diferente. Porque amaba a Laura, no por lo que ella representaba, sino por la mujer valiente y auténtica que había descubierto. El destino de ambos estaba en sus manos, y aunque el camino no sería fácil, el primer paso ya estaba dado, la verdad había salido a la luz. Ahora, solo quedaba esperar para ver si el amor podría sobrevivir a la prueba más difícil de todas: el perdón. La tensión entre Laura y Alejandro se sentía en cada mirada, en cada silencio incómodo cuando coincidían en la cafetería. Laura había decidido tomarse un tiempo, pero no podía negar que su corazón seguía latiendo con fuerza cada vez que él entraba. Sin embargo, había algo más, una sombra que crecía dentro de ella, la necesidad de descubrir toda la verdad. Una tarde, cuando la cafetería estaba tranquila, Alejandro la invitó a dar un paseo por un parque cercano. Ella aceptó con dudas,
pero necesitaba respuestas que solo él podía darle. Caminaron bajo los árboles mientras la brisa fresca movía las hojas y el sol empezaba a esconderse tras el horizonte. Laura, sé que aún tienes muchas preguntas, dijo Alejandro con voz suave. Y quiero ser honesto contigo, no solo sobre mi dinero, sino sobre todo lo que he vivido. Ella lo miró fijamente, esperando que no fuera una excusa más. Alejandro respiró profundo y comenzó a relatar una parte de su vida que nadie conocía. Le habló de la presión constante de crecer en una familia adinerada donde el afecto se medía en cifras y posesiones. Le contó cómo había perdido a su padre siendo muy joven, y cómo esa pérdida lo había dejado solo, rodeado de personas interesadas en su fortuna y no en él. Nunca tuve la oportunidad de ser simplemente Alejandro, confesó. Siempre tuve que ser el hijo exitoso, el millonario, el hombre que tenía que demostrar algo al mundo. Pero en ese camino, me olvidé de quién era realmente. Laura escuchaba, sintiendo que detrás del hombre misterioso había un alma cansada de cargar con expectativas que no le pertenecían. Comprendió que sus mentiras no eran solo por miedo, sino por una profunda soledad que lo había marcado desde niño. Mientras caminaban, Alejandro se detuvo frente a un banco y la miró a los ojos. «Quiero que me conozcas de verdad», dijo. «No el Alejandro que todos esperan, sino el que sueña, que siente y que busca amar sin máscaras». Laura sintió una mezcla de tristeza y ternura. Le confesó que también ella había vivido momentos difíciles, con sueños rotos y desilusiones que la habían hecho desconfiar del amor. Compartió sus miedos más profundos y cómo había aprendido a protegerse para no sufrir más. Aquella conversación abrió una puerta que ambos creían cerrada. Fue un instante en que las palabras no solo fueron verdades, sino también puentes entre dos almas heridas que buscaban sanación. Por primera vez, Alejandro no tenía que esconderse, y Laura no tenía que temer ser vulnerable. Al regresar a la cafetería, la atmósfera entre ellos había cambiado. No necesitaban decir más. Sus miradas lo decían todo. Pero el pasado no desaparecía tan fácilmente. Aún quedaban secretos que podrían poner en riesgo lo que comenzaba a nacer entre ellos. Los días siguientes trajeron desafíos inesperados. Una llamada misteriosa para Alejandro, que él contestó con nerviosismo, y la visita inesperada de un conocido que parecía querer recuperar algo que Alejandro había dejado atrás. Laura vio todo desde la distancia y sintió que la sombra de la duda volvía a acechar. La noche llegó con incertidumbre. Laura se preguntaba si estaba preparada para enfrentar no solo la verdad, sino también las consecuencias de ella. Sabía que amar a Alejandro significaba aceptar todo, lo bueno y lo malo, y eso era algo que aún no estaba segura de poder hacer. Alejandro, por su parte, luchaba contra su pasado que intentaba arrastrarlo. Pero estaba decidido a pelear por Laura, a demostrar que podía ser el hombre que ella merecía, sin mentiras ni engaños. Sabía que el camino sería difícil, pero el amor que sentía le daba fuerzas para enfrentar cualquier tormenta. En medio de todo, ambos comprendieron que la verdad, por dura que fuera, era el único camino para construir algo real, y que solo enfrentándola juntos podrían encontrar la paz que tanto anhelaban. El destino les había puesto a prueba, pero también les había dado la oportunidad de elegir. Seguir escondiéndose o arriesgarlo todo por un amor que valía la pena. La decisión estaba en sus manos. Laura sentía que cada día era una batalla entre la esperanza y la incertidumbre. Por un lado, Alejandro había comenzado a abrirse más, mostrando detalles de su vida que nunca antes había compartido. Por otro, la sombra de su pasado parecía acechar cada paso que daban juntos. Esa llamada misteriosa que había escuchado la mantenía alerta, preguntándose quién realmente era el hombre que había conquistado su corazón. Una tarde, mientras limpiaba la cafetería, Alejandro apareció con una expresión distinta. Sus ojos, normalmente serenos, reflejaban tensión y preocupación. Sin decir palabra, se sentó frente a Laura y tomó sus manos con firmeza. «Necesito contarte algo», dijo con voz baja pero urgente.
Hay personas de mi pasado que no quieren que esto funcione, que no quieren que tú seas parte de mi vida. Laura frunció el ceño, sorprendida y asustada. ¿Quiénes? ¿Por qué? Alejandro suspiró profundamente y comenzó a relatar cómo, tras la muerte de su padre, su familia se dividió en bandos, luchando por el control de la fortuna. Él había decidido alejarse para no caer en esa guerra, pero algunos familiares no estaban dispuestos a dejarlo ir tan fácil. Intentan manipularme, usarme para sus intereses, continuó. Y ahora, conociéndote a ti, quieren usar esa información para separarnos. Laura sintió que el mundo se desmoronaba un poco, pero también comprendió que el amor verdadero no era solo un cuento de hadas. Era una lucha constante, donde cada triunfo tenía un precio. Decidió entonces que, si quería estar con Alejandro, debía estar preparada para enfrentar esos obstáculos. Pasaron los días, y la tensión aumentaba. Alejandro se mostraba más reservado, como si cargara un peso que no podía compartir. Laura, aunque preocupada, no se apartó. En cambio, decidió ser su apoyo, su refugio en medio de la tormenta. Se ofreció para ayudarlo, para acompañarlo en cada paso, sin importar lo que viniera. Una noche, mientras cenaban en la cafetería cerrada para ellos dos, Alejandro le confesó algo que lo había mantenido despierto durante mucho tiempo. Laura, aunque fingí ser pobre para encontrarte, también he vivido con miedo, dijo con sinceridad. Miedo de que esta vida de secretos y mentiras termine alejándonos para siempre. Ella lo miró con ternura y le tomó la mano. No importa el pasado ni las mentiras, Alejandro. Lo que importa es lo que construyamos a partir de ahora, con verdad y amor. Esa noche sellaron un pacto silencioso. Enfrentarían juntos todo lo que viniera, sin importar lo difícil que fuera. Sabían que el camino sería complicado, pero el amor que sentían les daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Sin embargo, no todo estaba bajo su control. Una tarde, Laura recibió una llamada anónima. Una voz desconocida le advirtió que algunas verdades podían destruir lo que habían construido. Ella sintió un escalofrío, pero decidió no dejarse vencer por el miedo. En lugar de alejarse, fue a buscar a Alejandro con más determinación que nunca. Quería que supiera que no estaba sola y que juntos podrían enfrentar cualquier tormenta. Al verlo, con sus ojos cansados pero esperanzados, supo que había tomado la decisión correcta. El amor entre ellos ya no era un juego de apariencias ni secretos. Era una promesa de luchar, de perdonar y de crecer. Y aunque el destino les lanzaba pruebas, Laura y Alejandro estaban listos para enfrentarlas, porque sabían que lo que tenían valía cada sacrificio. Así, con el corazón abierto y la mirada firme, comenzaron a construir un futuro donde la verdad y el amor serían sus pilares, sin importar cuán difícil fuera el camino. La relación entre Laura y Alejandro comenzaba a fortalecerse, pero también las sombras del pasado se hacían más intensas. Las llamadas misteriosas y las visitas inesperadas dejaron claro que no sería fácil mantener el amor intacto frente a tantas presiones externas. Sin embargo, ambos estaban decididos a no rendirse. Una tarde, Alejandro recibió un correo electrónico que contenía amenazas veladas y recordatorios de su antigua vida. La seguridad que había buscado al alejarse de su familia millonaria se tambaleaba frente a la posibilidad de que todo lo que había construido, incluyendo a Laura, pudiera derrumbarse en cualquier momento. Esto no es solo un juego, Laura, le dijo con voz grave. Si quiero estar contigo, tengo que enfrentar lo que dejé atrás. Ella lo miró con ojos llenos de valentía. No estás solo, Alejandro. Vamos a enfrentar esto juntos. Decidieron entonces buscar ayuda legal y reforzar la seguridad, pero también se dieron cuenta de que la verdadera batalla era emocional. La confianza, tan frágil desde el inicio, necesitaba ser reconstruida día a día. Alejandro comenzó a abrirse más, compartiendo sus miedos y vulnerabilidades sin reservas, mientras Laura aprendía a perdonar y a aceptar su pasado sin resentimientos. Una noche,
Mientras cenaban en un pequeño restaurante lejos del ruido de la ciudad, Alejandro sorprendió a Laura con un gesto inesperado. Sacó un pequeño cuaderno y comenzó a leerle fragmentos de sus pensamientos, poemas y sueños que nunca había compartido con nadie. «Quiero que sepas quién soy realmente», dijo, «no solo el hombre que finge, sino el que sueña y lucha por un futuro contigo». Laura sintió que su corazón se ablandaba aún más. En ese instante, comprendió que detrás de la fachada de millonario había un hombre común, con dudas, miedos y un deseo profundo de amar y ser amado. Pero la paz duró poco. Una llamada urgente de un viejo socio de Alejandro puso todo en jaque. La verdad sobre sus negocios y la razón por la que se había alejado de su familia comenzaron a salir a la luz, trayendo consigo acusaciones y rumores que amenazaban con destruir no solo su reputación, sino también la confianza que Laura había depositado en él. Ella se sintió traicionada, no solo por las mentiras del pasado, sino por la incertidumbre del presente. Sin embargo, en vez de alejarse, decidió quedarse y luchar. Sabía que amar a Alejandro significaba aceptar todas las piezas de su historia, incluso las que dolían. «No eres perfecto», le dijo una noche mientras lo abrazaba, «pero eso es lo que me hace quererte más. La vida no es perfecta, y nuestro amor tampoco tiene que serlo». Alejandro la miró con gratitud, consciente de que sin ella no habría encontrado la fuerza para seguir adelante. Juntos comenzaron a planear un futuro donde la sinceridad y el compromiso serían las bases, dejando atrás las máscaras y los secretos. Aunque la tormenta aún no había terminado, Laura y Alejandro aprendieron que el verdadero amor se prueba en medio del caos, en la aceptación de las imperfecciones y en la voluntad de construir un camino juntos, sin importar las dificultades. Así, con el corazón firme y la esperanza intacta, comenzaron a escribir un nuevo capítulo, uno donde la verdad y el amor serían los protagonistas indiscutibles de su historia. El tiempo pasaba y a pesar de los obstáculos, Laura y Alejandro comenzaron a construir una rutina juntos. Las risas volvieron a la cafetería, y con ellas, la esperanza de un futuro compartido. Sin embargo, el pasado no dejaba de acechar, recordándoles que la tranquilidad era efímera. Una mañana, mientras Laura abría la cafetería, recibió un mensaje inesperado. Una invitación a una gala benéfica organizada por una de las familias más influyentes de la ciudad. La invitación llevaba el nombre de Alejandro, pero el remitente era desconocido para ella. Esa noche, al contárselo, vio en sus ojos un destello de temor mezclado con determinación. «Es una oportunidad para mostrar que puedo enfrentar mi pasado», dijo Alejandro. «Pero no puedo hacerlo sin ti a mi lado». Laura sintió una mezcla de nervios y orgullo. Sabía que esa gala podría cambiarlo todo, pero también que expondría a Alejandro a críticas y a la mirada implacable de quienes lo juzgaban por su historia. Llegó el día de la gala. Alejandro, vestido con un traje impecable, tomó la mano de Laura y juntos entraron en un mundo de lujo y poder. Pero lo que parecía una noche llena de brillo y elegancia se tornó en una prueba de fuego. Los susurros y miradas no tardaron en llegar. Algunos invitados se acercaban con sonrisas falsas, otros con preguntas incómodas. Alejandro mantuvo la calma, pero Laura notó cómo el peso de su pasado parecía aplastarlo. En medio de la velada, un hombre se acercó y con voz baja pero firme, le recordó a Alejandro viejas deudas y errores que aún no habían sido saldados. El silencio se hizo presente, y todos los ojos se volvieron hacia ellos. Laura sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que ese momento definiría mucho más que una simple noche. Pero en lugar de retroceder, Alejandro tomó aire y enfrentó la situación con dignidad y valentía. «He aprendido de mis errores», dijo con firmeza. «Estoy aquí para demostrar que puedo ser diferente, que no vivo del pasado, sino que construyo mi futuro». Su respuesta fue recibida con una mezcla de respeto y sorpresa. Algunos comenzaron a verlo bajo una nueva luz, mientras que otros mantenían la distancia. Pero lo importante era que Alejandro había dado un paso adelante, acompañado por Laura, quien no soltaba su mano ni un instante. Al salir de la gala,
Bajo las luces tenues de la ciudad, Laura sintió que ese día había marcado un antes y un después en su relación. Alejandro no solo había enfrentado a su pasado, sino que había demostrado que juntos podían superar cualquier adversidad. Gracias por creer en mí, le susurró él. Siempre, respondió ella con una sonrisa. Porque el amor no es solo aceptar lo bueno, sino también luchar por lo que vale la pena. En los días siguientes, la relación se fortaleció aún más. Ambos aprendieron que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en las apariencias, sino en la honestidad, el respeto y la valentía de enfrentar la vida juntos. La historia de Alejandro y Laura se convirtió en un ejemplo de que, aunque el camino esté lleno de dificultades, el amor auténtico siempre encuentra la manera de brillar, incluso en la oscuridad. Y así, con cada paso, construyeron un futuro donde la verdad y el cariño eran las bases sólidas de su historia, dispuestos a enfrentar cualquier tormenta que el destino les presentara. Después de la gala, Alejandro y Laura sintieron que una nueva etapa comenzaba en su historia. Las sombras del pasado seguían presentes, pero ya no dominaban sus vidas. Ahora eran solo un recordatorio de cuánto habían crecido y cuánto habían luchado para estar juntos. El amor que compartían se había fortalecido con cada prueba, y aunque sabían que no todo sería fácil, estaban listos para enfrentar el futuro. Un día, mientras caminaban por el parque donde tantas veces habían hablado y soñado, Alejandro tomó la mano de Laura con firmeza y la miró a los ojos con una sonrisa llena de esperanza. Laura, dijo, quiero que este camino que empezamos sea para siempre. Quiero construir una vida contigo, sin mentiras, sin máscaras, solo con la verdad y el amor que nos une. Ella sintió que el corazón le latía con fuerza. Sabía que ese momento era el inicio de un compromiso sincero, uno que trascendía las dificultades y las heridas del pasado. Yo también quiero eso, respondió con una sonrisa emocionada. Estoy lista para caminar a tu lado, en las buenas y en las malas. Poco después, Alejandro organizó una pequeña reunión con sus amigos más cercanos y familiares que realmente lo apoyaban. Quería que Laura conociera a las personas que formaban parte de su vida real, no la imagen superficial que muchos tenían de él. La noche estuvo llena de risas, conversaciones sinceras y momentos que acercaron aún más a la pareja. Laura vio en Alejandro no solo al millonario, sino al hombre auténtico, capaz de amar y de ser amado sin condiciones. Por primera vez, se sintió verdaderamente segura y valorada. Sin embargo, no todo sería fácil. Algunas personas del pasado de Alejandro intentaron interferir, pero esta vez encontraron una barrera sólida, la confianza y el amor inquebrantables entre él y Laura. Juntos enfrentaron rumores y críticas, sin permitir que esas sombras destruyeran lo que habían construido con tanto esfuerzo. Con el tiempo, Alejandro decidió cerrar algunos capítulos de su vida, dejando atrás negocios y relaciones tóxicas que solo le habían causado dolor. Se enfocó en construir un futuro basado en la honestidad y el respeto, valores que Laura siempre había defendido. Laura, por su parte, siguió creciendo profesionalmente, apoyada por Alejandro en cada paso. Su relación se convirtió en un ejemplo para quienes la conocían. Un amor real, con sus defectos y virtudes, pero siempre sincero y comprometido. Un día, en la misma cafetería donde todo comenzó, Alejandro sorprendió a Laura con un detalle que sellaría su historia para siempre. Con una sonrisa nerviosa, sacó un pequeño estuche, y frente a todos, le pidió que fuera su compañera de vida. Laura, ¿quieres casarte conmigo? Ella, emocionada y con lágrimas en los ojos, respondió sin dudar. Sí, quiero. La cafetería estalló en aplausos y alegría. No importaba el dinero, ni las diferencias sociales, ni los errores del pasado. Lo único que importaba era el amor verdadero que habían construido juntos. Esa noche, bajo las estrellas, Alejandro y Laura prometieron seguir adelante, siempre de la mano, enfrentando cualquier reto que la vida les presentara. Porque habían aprendido que el amor no se trata de perfección, sino de aceptación, compromiso y valentía para ser auténticos. Así terminó su historia,
no con un cuento de hadas, sino con la realidad de dos personas que eligieron amarse, a pesar de todo. Un amor que nació entre mentiras, pero que creció con la verdad y se convirtió en un lazo indestructible que nada podría romper.